Cuando tenían vacaciones, los supersónicos podían viajar a la Luna. Turismo espacial. Una opción que ya es real en compañías como Virgin Galactic, aunque sus destinos no sean todavía tan lejanos. Claro que si la opción es quedarse en casa, la familia Supersónico tenía de todo. En el 2062 podían hablar con los amigos por videoconferencia. Hoy a eso lo llamamos Skype o Hangouts. Leían las noticias y estudiaban en una pantalla electrónica. Hoy lo hacemos en la internet y con ebooks. Por cierto, en Orbit vivían en las nubes. Aún hoy no construimos en el aire, pero tenemos la Estación Espacial Internacional y hemos logrado levantar ciudades en el medio del mar, creando islas artificiales. ¿Acertaron en todo? No. Algo que no supieron ver fue el éxito de los teléfonos celulares. Al menos en eso nosotros hemos sido más supersónicos que los creadores de estos personajes, Hanna-Barbera, hace 50 años. Adiós, mamá. Desarrollar la curiosidad y aprovechar ese impulso natural es una gran manera de ayudar a niñas, niños y adolescentes a seguir su vocación. Las vacaciones son un tiempo que, además del descanso, puede servir para dar cauce a ese natural impulso por conocer, y lo mejor siempre será hacerlo de manera entretenida. Tenemos numerosas opciones en Uruguay para acercarnos a la ciencia. El turismo es sin dudas una de ellas. Hay muchísimos destinos en cada departamento que nos cuentan sobre la investigación y nos explican lo que hay en nuestro entorno y lo que podemos descubrir en él. También contamos con lo que la propia comunidad científica hace para que conozcamos el trabajo de la ciencia en Uruguay. De eso hablaremos hoy. De libros, juegos, paseos, actividades competitivas o lugares por conocer o reconocer. Pero no olvidamos que, al mismo tiempo, seguimos atravesando una situación crítica vinculada al agua que recibimos en Montevideo y el área metropolitana. Y la expectativa está puesta en la posibilidad de nuevas lluvias. Con eso comenzamos nuestro salpicón de noticias científicas. Según coinciden los pronósticos realizados por investigadores en ciencias de la atmósfera de nuestro país, no se prevén lluvias abundantes para las próximas semanas en el sur de Uruguay. Tomando modelos propios y otros generados en centros de investigación de diferentes partes del mundo, las previsiones coinciden en señalar que esta semana se esperan algunas precipitaciones en la cuenca del río Santa Lucía, aunque no superarían los 15 o 20 milímetros. Durante los próximos 15 días pueden acumularse en total unos 30 a 40 milímetros en la cuenca, manteniendo el sesgo negativo, es decir, acumulados de precipitaciones iguales o menores a los promedios esperados para la región en este momento del año. Estas precipitaciones serán más intensas al norte del Río Negro, según coinciden los modelos estudiados. Por otra parte, la última edición del Boletín Hidrológico Mensual que publica el Ministerio de Ambiente señala que se espera que la tendencia de bajas precipitaciones se mantenga durante los próximos 3 meses. Cuando se realiza una previsión a 6 meses, se observa que existe una mayor probabilidad de volver a tener condiciones hidrológicas normales. Para la cuenca del río Santa Lucía, hasta el mes de septiembre, se observa una condición de flujo bajo o por debajo de lo normal. A partir del mes de octubre se observa una recuperación de los caudales a flujo normal. Y mientras Uruguay vive en carne propia los efectos del clima, la Organización Meteorológica Mundial presentó en La Habana su informe El Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2022, que destaca que los fenómenos meteorológicos extremos y los choques climáticos se están agravando en la región. Según el informe, por un lado los ciclones tropicales, las fuertes precipitaciones e inundaciones y por otro las severas sequías de varios años provocaron la pérdida de vidas y miles de millones de daños económicos a lo largo de 2022. Junto a las sequías prolongadas, las temperaturas excepcionalmente altas prepararon el terreno para un aumento de incendios forestales. Argentina y Paraguay tuvieron cifras récord de incendios y también de emisiones de gases provenientes de esas quemas entre enero y marzo de 2022. Fueron las más altas en 20 años.
Además, el informe reveló que en los últimos 30 años la temperatura en la región aumentó en promedio 0,2 centígrados en cada década, lo que es la tasa más alta desde 1900, cuando empezaron a llevarse registros. El informe también hace referencia al derretimiento de los glaciares de la región, el aumento del nivel del mar y las olas de calor, entre otros efectos negativos del clima. Un grupo interdisciplinario de científicos estadounidenses reveló el misterio de las cataratas de sangre que fluyen entre los glaciares antárticos. El enigmático color óxido ha sido objeto de curiosidad científica desde su descubrimiento y nombramiento hace más de 100 años durante la expedición Terra Nova liderada por el geólogo británico Thomas Taylor. Estas cataratas, formadas en la base del glaciar que ahora lleva su nombre, tendrían ese color rojizo debido a nanoesferas ricas en hierro y estarían directamente relacionadas con la actividad de microorganismos que habitan hace millones de años bajo las aguas salinas de los glaciares. Las nanoesferas son pequeños objetos redondos de una centésima parte del tamaño de un glóbulo rojo humano promedio con características físicas y químicas únicas. El estudio, publicado en la revista Frontiers in Astronomy and Space Science, implicó el uso de potentes microscopios electrónicos para analizar muestras extraídas en el lugar. Conocer las características de la vida bajo los glaciares antárticos puede ayudar a conocer la vida primitiva en la Tierra y también es una oportunidad para búsqueda y comprensión de la vida en planetas que presentan ambientes similares. Se encuentra abierta la presentación de proyectos para el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia. Este reconocimiento otorga un subsidio de $20.000 a un proyecto de investigación protagonizado por una científica y enmarcado en una línea de investigación en desarrollo en el país clara y demostrable. La postulación al premio a la mujer en la ciencia deberá ser protagonizada por una científica menor de 45 años, especializada en las disciplinas de ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud y ciencias agrícolas, que se destaque por su dedicación, compromiso y aporte al desarrollo de la investigación en Uruguay. Según las bases, el proyecto ganador deberá mostrar creatividad, independencia y originalidad respecto a las líneas de investigación de investigadores seniors. El año pasado el premio fue para la doctora Dayana Mir, integrante de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Centro Universitario Regional Norte de la Universidad de la República, quien presentó el proyecto de investigación Vigilancia Genómica del Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 en Uruguay. Bueno, entramos de lleno en los contenidos, superada esta etapa de noticias breves que tienen que ver con el ambiente de la ciencia, y arrancamos con una actividad muy alejada en cuanto a la cultura de la capital, pero muy cercana, me animo a decir, a los otros 18 departamentos de Uruguay. Y estamos hablando de una competencia hípica que tiene mucho arraigo en la gente, sobre todo de campo, que son los raídes, que están envueltos a veces en polémicas, ¿no?, sobre el cuidado, ¿no?, al que son sometidos los animales, los caballos. Y bueno, y los cuidados fueron el tema al que Daniela le dedica este informe. Daniela, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Bien, hoy vamos a empezar al galope. Muy bien, ¿no? muy bien, muy bien. Merece y terminamos al trote porque es largo, ¿no? Claro, porque es una carrera justamente el raíz, vamos a hablar del raíz, por eso vamos a hablar de una carrera de resistencia, ¿no? De marcha muy fuerte, que obviamente involucra a caballos y a jinetes en recorridos, en un tipo de deporte que tiene muchas reglas, ¿no? No es simplemente correr hacia una meta. El que llega primero después de tanta distancia. No, digamos, exactamente. Claro. Primero hay dos modalidades. Hay una modalidad corta de 60 kilómetros y una modalidad larga que puede ir de 80 a 115 kilómetros y que se corre en rutas nacionales o en caminos vecinales en diferentes partes del país. De hecho, si lo vamos a hablar de números, se corre de marzo a noviembre todos los fines de semana. Hay 65 pruebas hípicas en 45 localidades y 12 departamentos.
Realmente, como dice la gente que participa, es una fiesta para los pueblos del interior que ese fin de semana se transforman y que también, por supuesto, como bien mencionaste, bueno, tienen para otras personas quizás no tan involucradas, tiene otra cara que es, bueno, el tema de la salud animal. Por eso hoy vamos a hablar de un estudio que en realidad lo hizo una veterinaria, Jimena Brito, que es veterinaria de la Federación Ecuestre del Uruguay, que es la que regula este deporte ecuestre, que es el más antiguo de Uruguay. Desde 1913 se practica y desde entonces, desde 1934, con la regularidad actual, hasta esta fecha se practica. 51 clubes participan en esto, que están reglamentados por la Federación Ecuestre. Y reglamenta todo, reglamenta también el cuidado del animal. Desde, por ejemplo, los factores de riesgo que pueden tener que ver con algo que le haga mal al caballo durante la competencia, entonces se le hace diferentes chequeos. Sobre eso justamente es lo que trata este estudio de Jimena Brito, que analizó los factores de riesgo y la mortalidad de los caballos que participan en esta competencia para ver realmente cuál es la situación. Vamos a verlo en la primera parte del informe. RAID está regulado por la Federación Ecuestre Uruguaya, que la conforman hoy en día 51 clubes. Se corre desde marzo a noviembre, desde el primer fin de semana de marzo hasta el tercero de noviembre, y eso hace que en realidad en el año todos los fines de semana, incluso cada fin de semana podemos llegar a tener hasta 3 pruebas hípicas. En total son 65 pruebas hípicas en 45 localidades de todo el país, en 12 departamentos. Fiesta grande de los pueblos chicos. O sea, no es solamente una actividad deportiva, sino que es una actividad social y cultural muy importante, en donde pueblitos que por lo general tienen 1000 personas de habitantes, esos fines de semana en donde se realiza el RAID, se duplica o se triplica la cantidad de gente a la que concurre a esos pueblitos. La actividad como en sí en realidad son 3 días, en donde cronológicamente el día sábado se hace una admisión de los caballos. Van a pasar primero por un control veterinario, en donde nosotros lo que hacemos es revisar que el caballo venga con su pasaporte, que es como la cédula de identidad, en donde vamos a corroborar que esté apto desde el punto de vista sanitario, que tenga sus vacunas y el test de anemia infecciosa equina negativo. Hacemos una evaluación metabólica, en donde evaluamos parámetros metabólicos como pueden ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los ruidos intestinales, el grado de hidratación, y después hacemos una evaluación locomotora, en donde evaluamos si el caballo claudica o no, es decir, si está manco o no, si está rengo o no. A su vez, en ese momento se extrae una muestra de sangre donde se determina el hematocrito y la proteína. Es un análisis bastante sencillo y se puede hacer móvil al pie del caballo, en donde la información que nos da es el grado de hidratación del caballo. En el reglamento de la federación categoriza 2 tipos de RAID cortos y RAID largos. Los RAID cortos son pura y exclusivamente de 60 kilómetros y los largos van desde 80 a 115. En cualquiera de los casos, tanto en cortos como en largos, el RAID se hace en 2 etapas y en la primera etapa se recorren 2/3 del recorrido total. Tomemos como ejemplo el de 90, que es el más frecuente. En la primera etapa van a ser 60 kilómetros y en la segunda van a ser 30. ¿Qué pasa entre medio? Los caballos llegan a lo que nosotros llamamos neutralización, que es un espacio de descanso en el cual en realidad a los 20 minutos de haber arribado a la primera etapa, los caballos deben de ir a un control veterinario, a un nuevo control veterinario. Y en realidad lo que evaluamos ahí es la frecuencia cardíaca, que es un parámetro eliminatorio. Quien tenga más de 65 latidos por minuto en esos 20 primeros minutos queda automáticamente eliminado, pero no es solamente el único parámetro que evaluamos. No retuve el nombre, Daniela, de lo que ella decía, la etapa intermedia en el RAID. La que neutralización. Sería, ahí está, estamos acá ahora. Estamos en la neutralización. En esa ella adelantó, Jimena Brito adelantó un montón de controles que se hacen, pero también queda fuera, que no mencionó, el antidoping. Hay un rechequeo motor y para ver si el caballo tiene todas las extremidades funcionando totalmente. En el caso que no hay un rechequeo, y solo pueden largar la segunda etapa los caballos que cumplan
con todos los requisitos. O sea que realmente hay un control bastante importante de esta carrera. Pero bueno, justamente ahora vamos a entrar de lleno en el estudio. Bueno, después de todo, de presentar el deporte y todo lo que se hace con él, el estudio fue sobre factores de riesgo y mortalidad en el RAID, y ahora Jimena nos va a contar en qué consistió y qué resultados obtuvieron. Perfecto. El RAID es un deporte de resistencia y mucha de la información que existe a nivel académico-científico es sobre el enduro ecuestre, que si bien lo podemos extrapolar, hay algunas características muy importantes que difieren de lo que es el enduro. Nuestro objetivo de estudio fue por un poco caracterizar, si bien es un deporte que hace muchos años que se practica, nadie lo ha hecho, caracterizar lo que son las carreras de raíz según el tipo de carreras, en cortas y largas, caracterizar las causas de muerte y los factores de riesgo asociados. Nuestro estudio fue un estudio retrospectivo de corte de 12 años, del 2007 al 2018. Evaluamos 16.856 caballos en 702 carreras y encontramos durante ese periodo de tiempo 99 muertes que nosotros pudimos clasificar en función de las diferentes causas. Dentro de esas 99 muertes teníamos 44 fracturas catastróficas, 35 muertes por causas metabólicas, 17 por muertes súbitas y 3 accidentales. Las fracturas catastróficas son las fracturas de huesos largos o las rupturas de tendones que por motivos clínicos el animal no puede permanecer vivo y se debe realizar la eutanasia humanitaria. La tasa de muerte en general en este tipo de estudios siempre se mide cada 1000 largados, entonces siempre tenemos una tasa. Nuestra tasa en este estudio fue de 5.9 cada 1000 largados. Si bien la tasa de muertos o de fatalidades cada 1000 largados sí me sorprendió porque compararlo con otros deportes fue alta, la proporción de muertos en función de los largados realmente no fue una sorpresa porque no llega ni siquiera al 1%, sino si lo dimos por tipo de raíz es un 0.8 en cortos y un 0.5 en largos. La federación está trabajando, o todos los años tratamos de trabajar en función del bienestar de los animales, y es por eso que se impuso lo que nosotros llamamos rechequeo locomotor, que eso ha hecho que la proporción de caballos fracturados y con fracturas catastróficas haya disminuido. Respecto a lo que son las muertes súbitas, la muerte súbita por definición es la muerte de un caballo aparentemente sano, es una muerte que nadie espera. Entonces es muy difícil cuando un caballo lo ve sano evitarlo. En los casos de las carreras largas, la causa de muerte más importante fue la metabólica. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio, ahora está enmarcado dentro de mi tesis doctoral, en donde evaluamos diferentes tipos de biomarcadores bioquímicos, hematológicos y bioquímicos, para poder predecir algunas enfermedades relativas a lo que es el ejercicio, a la fisiopatología del ejercicio de resistencia. Quedó dicho explícitamente en el informe, Daniela, que desde que se implementaron esta nueva camada o esta nueva tipo de controles, los rechequeos, hubo una reducción en lo que son los decesos de animales, ¿no? Por estas causas que mencionaba. Exacto, bueno, estudio ya, la magnitud del estudio ya tiene que ver, ¿no? O sea, más de 16.000 caballos, 700 carreras, y ahí, ahí se ven estas fracturas catastróficas que tienen un nombre bien imponente, pero que tiene que ver con uno de los factores de riesgo, de los factores que llevan a la mortalidad, ¿no? Del caballo. Todo este estudio, como decía Jimena, lo que permite es sentar un precedente para seguir estudiando. Ella, de hecho, lo comenta, que sigue con otro estudio, pero lo que quiere es que sienta un precedente para que se puedan hacer más estudios de este tipo y obviamente se disminuyan las muertes de los animales. Bárbaro, Daniela, muchas gracias. Nos vamos al galope rumbo a la tanda sobre ciencia. A la vuelta tenemos libros, juegos de caja y actividades vinculadas con megafauna, dinosaurios y otras cosas que se pueden leer en estas vacaciones.
Anticipo, aviso, de entrada, sale una parte de mi lado infantil cuando me enfrento a este tipo de notas, porque además de que hay una parte lúdica y el motivo de esto tiene que ver con las vacaciones de invierno y con las cosas que se pueden hacer en casa para aprender ciencia, también es cierto que estar con gente que está en territorio, que está detrás de años de investigación a veces para identificar especies de gran tamaño a partir de muestras diminutas, es fabuloso. Entonces aprovechamos la excusa de las vacaciones para sentar aquí en estudio de TV Ciudad a dos representantes de lo que es la Escuela de Paleontología de Uruguay, que realmente tiene un gran camino hecho y mucho por delante. Sebastián Tambuso, Matías Soto, bienvenidos a Sobre Ciencia, en representación de un montón de gente que está involucrada y que va creciendo. Es bravo hacer paleontología en Uruguay y sobre todo convencer a la gente que hay riqueza paleontológica, ¿no? Es bravo hacer ciencia en Uruguay, pero paleontología también. Por suerte tenemos la parte de los dinosaurios y la megafauna que llama mucho la atención y de ese lado como que lo fomentamos bastante, pero hay mucho que hablar de paleontología y no solo de bichos gigantes, sino de bichos y no bichos muy pequeños. Ustedes, Sebastián, que tienen la suerte de estar cerca de Montevideo, digamos, en cuanto a lo que es el yacimiento principal allí en Arroyo Vizcaíno, bueno, tienen más visitas de medios y se ha ido viendo en televisión que es cierto que hay un lugar increíble donde hay miles de restos óseos de megafauna que están esperando todavía su momento de ver la luz de vuelta, ¿no? Sí, por suerte con el Arroyo Vizcaíno hemos tenido un montón no solo de visibilidad, sino de trabajo, porque la cantidad de fósiles que hay y que quedan por sacar todavía nos ha dado por suerte mucho trabajo, tanto en la parte de investigación como en la parte de divulgación, porque muchas de las cosas que hemos hecho en divulgación y extensión tienen que ver con el Arroyo del Vizcaíno. En el caso de Tacuarembó, Matías, la anécdota es bastante fácil de contar. Cada vez que nos comunicamos hay alguna identificación nueva, más de una vez especies que no han sido identificadas antes, ya sea en Uruguay o a escala continental. También Tacuarembó es otra caja de sorpresas. Sí, la verdad que sí. Justo ahora, a fin de mes, vamos a La Plata a un simposio del Jurásico y presentamos un par de resúmenes y los colegas argentinos nos redan para adelante de que bueno lo que están haciendo, está bueno que esto se conozca, pues no hay muchos datos de lo que pasaba a fines del Jurásico en Sudamérica en ambientes continentales, no en tierra. Estamos hablando, creo que toda la historia tiene sus puntos fascinantes, pero en el caso del periodo en el que vos trabajás, de cuando la formación continental era totalmente distinta, lo que conocemos como África y como América formaba parte de una única masa continental en la que no había lo que hoy es América del Norte, que estaba por otro lado, era otro mundo. Sí, no estaba el Océano Atlántico. Claro. Cruzabas caminando a África. Claro. En el caso de ustedes, Sebastián, estamos hablando de la última foto antes que llegue el hombre, ¿o no? Porque estaba ahí, porque claro. Capaz que ya había llegado, Claro, pero no tenía las mismas cámaras, claro. por ejemplo. Pero sí, la distribución de los continentes es básicamente la misma que tenemos ahora. Y yo lo que destaco, y por eso era la invitación de hoy, es el esfuerzo enorme que desde el lugar de ustedes y de sus grupos de trabajo se hace para comunicar. La ciencia ha tenido mucho trabajo en Uruguay para encontrar canales, pero también para encontrar voceros. No es habitual o no era habitual antes, que hoy es mucho más común, que se generaran esfuerzos de divulgación, generar textos accesibles, o en este caso, como vamos a ver ahora, juegos, herramientas digitales. ¿Por qué agarraron ese camino? Te pregunto a vos primero, Matías. Y bueno, en realidad es parte de nuestra tarea, ¿no? Está docencia, investigación y está la extensión también. Y no solo tenemos que hacerlo, sino que además es un placer hacerlo, ¿no? Salir al gran público con un lenguaje accesible, con juegos, con libros, para que los niños y no tan niños aprendan lo que tuvimos en el pasado, la diversidad, porque lo que no se conoce, no se respeta, no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Tal cual. Ustedes, Matías, ¿por qué agarraron el camino de visibilizar el trabajo de esta manera? Yo creo que Matías, te dije, perdón. Sí, está bien, no pasa nada. Perdóname. Es algo natural que se va dando, como dice Matías. Es parte de nuestro trabajo hacer investigación y comunicar lo que hacemos, porque si bien, como nosotros decimos, los trabajos
son investigaciones cuando quedan publicados, cuando la gente sabe lo que estás haciendo es cuando llega al público grande. Entonces, me parece que es totalmente necesario dar a conocer todos los aspectos de las investigaciones que hacemos y, bueno, en este caso, llegar de diferentes maneras, tanto de la manera digital como con libros, con juegos o, bueno, con charlas y visitas a exposiciones, a museos, a yacimientos también. A muestra, porque no entraba todo en el estudio, le pedimos a Sebastián que trajera hoy muestras de lo que han encontrado en terreno. Más adelante, y ya lo venimos hablando hace tiempo, les vamos a pedir al grupo en el que está Matías, donde también está Pablo Toriño, donde está Daniel Perea y otro grupo de investigadores, que nos traigan. A mí me da más miedo por la antigüedad de los restos, pero nos gustaría también tenerlos en estudios más adelante y contar a la gente algo del patrimonio paleontológico que tienen ustedes allí. Bueno. ¿Qué tenemos arriba de la mesa, Sebastián? Tenemos un muestreo pequeño de algunos representantes de lo que es la megafauna que vivió en Sudamérica y en particular en Uruguay. Todos estos restos que estamos viendo acá son restos colectados en Uruguay, o sea, son animales y especies que vivían acá. Esto grande que tenemos acá es una ulna de mastodonte. La ulna es el hueso del antebrazo, que en humanos se conoce como cúbito. De un mastodonte, de un pariente de los elefantes actuales. Después por acá tenemos unos fragmentitos de coraza de liptodonte. Los liptodontes son estos parientes de las mulitas. Y acá tenemos un cráneo de un liptodonte también, de la especie de Dicurus, comparado, si quieren, con lo que vendría a ser un pariente actual. Esto es un armadillo, una mulita. Qué brutal. ¿Y la vértebra? La vértebra también la vértebra es de perezoso, un perezoso gigante. Este seguramente es el género Lestodon, uno de los perezosos más abundantes de acá de Uruguay, no el más grande. El más grande es el megaterio, ese perezoso gigante que pesaba cerca de 5 toneladas. Este es el segundo perezoso más grande. Y acá tenemos un cráneo de perezoso actual para que vean más o menos también un poco la comparación del tamaño. Y lo que no puede faltar es un diente de sable, que en realidad no pudimos traer el que teníamos original de acá de Uruguay. Esta es una réplica del tigre de diente de sable de Norteamérica, que es básicamente el mismo género, pero la diferencia es que es un poco más pequeña. El tigre de diente de sable de acá de Sudamérica, cuando llegó, aumentó bastante más el tamaño, quizás en parte por las presas que tenía disponible, y el diente se nota bastante más grande. Sí, como 400 kilos, ¿no? Sí, cerca de 400 kilos, y el de allá eran como 300, una cosa así. Qué brutal. Y ahora pasamos a la parte de divulgación. ¿Qué se les dio por hacer juegos? Porque la estrategia de hacer libros más o menos didácticos, más o menos explicativos, pero cuando me mandaste las fotos de los juegos de caja ya me llamó mucho la atención. ¿Tuvieron que inventar las reglas? ¿En qué consiste Extinguidos en Uruguay? Tampoco que caímos en paracaídas, o sea, tuve la suerte de conocer a este grupo de estas chicas emprendedoras de la empresa Pica, que trabajan desde hace años con la fauna de Uruguay y la flora. Entonces, bueno, era hacer algo parecido, pero con dinosaurios. Claro, tienen tantos juegos que había que inventar un juego que no fuera parecido a otros, que tuviera sus propias características, sus propias reglas. Nos divertimos mucho en el proceso, tenemos unos videos, algunos no se pueden ni mostrar, ¿no? de cómo era el juego, pero hasta que quedó algo que me parece que está bueno, para que los niños conozcan 42 fósiles, quedaron varios afuera, el Lestodon, por ejemplo, quedó afuera. Así que bueno. O sea, son 42 especies que habitaron lo que hoy llamamos Uruguay. Sí, exacto. No hay ninguno, digamos, de las películas, son todos de acá. Todos de acá, es que no es necesario, claro, de tanto que hay. Claro. Es eso mismo, hay tanta cantidad de fósiles acá Claro. y de especies que no precisás traer de otros lados. Como siempre te digo, el Tyrannosaurus me preguntan, vivió a fines del Cretácico en Estados Unidos. ¿Por qué no te hablo del Torvosaurus, que era igual de grande y lo tuvimos en Tacuarembó? O sea, Está bueno, parecido a lo que pasa con los hallazgos de Patagonia en Argentina también, ¿no? Que son hoy mucho más imponentes, sin embargo tienen menos marketing, si querés. Bueno, ni hablar, Sí, el sí. río más grande del mundo, el carnero Claro. más grande del mundo, claro, sí, sí. Tal cual. Tenemos juego de caja que se puede comprar online o en jugueterías, ¿no? Exacto. Sí. No solo tiene los fósiles, me olvidé decir, sino que tiene eventos, ¿no? Que también basados en la historia. Ok. Meteoritos, erupciones volcánicas, subidas y bajadas del nivel del mar, subidas y bajadas de temperatura, todo lo que sufrieron, digamos, los organismos que vivieron en nuestro planeta, y algunos siguieron de largo y otros no se adaptaron y la quedaron por el camino. Buenísimo. Y tenemos el libro, a ver si lo puedo ojear también, El Uruguay de los dinosaurios, que también es de Sebastián Apesteguié, tuyo, Matías, y también tiene una finalidad didáctica, ¿no? Exacto. Sebastián es un gran paleontólogo argentino que venía de hacer el libro de dinosaurios de Entre Ríos
cruzó el charco, digamos, y bueno, y salió ese con apoyo del Museo de Historia Natural, y chiquito pero bien ilustrado, ¿no? Sí, Y sí. Exactamente. ya no es tan ameno como cosas para niños que hemos visto, pero creo que se lee. Pero además, a ver, es material que además puede de ser útil o de ser entretenido, esto es didáctico, esto puede ir a un salón de clases y ser Exacto. aprovechado. Tiene un glosario Sí. al final, viste que hay algunas palabritas que Claro, por ahí. ahí está, perfecto. Yo ya lo he usado para alguna cosa. ¿En serio? Pues las reconstrucciones que tiene están bárbaras. Sí, hay un ilustrador uruguayo, un amigo Felipe Montenegro, después hay Jorge González de Argentina, hay varios. Y estaba viendo que además tiene, lo que vos decías, información geológica de eventos, cosas que arman el panorama. Y tenemos por el otro lado, ya editado hace algunos meses, pero con reedición ya, ¿no? Ya tiene reedición, por Megafauna suerte 3D. sí. Megafauna 3D salió en diciembre, ¿no? En diciembre, En sí. diciembre del año pasado. Recoge, a ver, una parte de esta información también está en la web, ¿no? En Ujú, sí, megafauna3d.org, pero, a ver, la manera de acceder al libro es también muy entretenida y yo me quiero detener en esto, aunque parezca raro, son códigos QR que permiten usar realidad aumentada. Exacto, sí. El libro viene con una aplicación, una aplicación no, es con una dirección web, no hay Sí. que bajar nada. Hay que escanear un código Exacto. QR que está acá en la página 3, ¿no? Se escanea esto. Y eso te lleva directamente a una página que vos lees los pequeños códigos, eso, y ahí aparecen. O reconstrucciones de los animales, cómo podrían ser los animales en vida, o incluso modelos digitales de los fósiles. Creo que hay uno de este cráneo mismo en una de las páginas ahí. Que lo hicimos como parte de decir, ¿qué podemos brindarle un poco más para que no sea solo un libro y que tenga un poco más de interés? Creo que lo hablamos con Martín, uno de los autores, era, ¿qué libro nos hubiera gustado a nosotros tener de chicos? Claro. Que no fuera una colección de nombres de animales, y me parece que llegamos a algo bastante parecido. Voy a hacer un nosotros. paralelismo que tal vez sea un poco ridículo, pero ayuda a entender. Tiene lo mismo que se utiliza cuando se juega el Pokémon GO, ¿no? Que se enfoca algo y aparece como que el teléfono está captando algo que no existe. Acá es lo mismo, ¿no? Se enfoca ese código. La idea es la ahí misma, está. exacto. Estamos viendo en pantalla justamente cómo se ven en el libro las imágenes en realidad aumentada y todo lo que es el despliegue. ¿Cómo se consigue Megafauna 3D? Megafauna 3D se consigue en librerías, están en casi todas las librerías del país, y se pueden pedir por las redes sociales de Megafauna 3D, también se pueden conseguir ahí, nos escriben y se lo hacemos llegar. Excelente. Matías, ¿el Uruguay de los dinosaurios ya salió? Pensamos que en unos meses puede estar en librerías, hoy por hoy se puede bajar gratis de la web de la Fundación Azara. O sea que el libro, más allá que en papel va a tener un costo, acceder al contenido es gratis. Sí, es la idea. Perfecto. Bueno, es la idea, pero no siempre, No siempre es la idea. no siempre está tan a mano. Excelente. Y después tenemos el libro de juegos y actividades. Sí, ese en realidad se está haciendo, capaz que está pronto el mes que viene, es para niños más chicos, porque en todavía hay que sumar, no sé qué, pero esto es como para niños que quieran pintar y ese tipo de cosas. También con dinosaurios del Uruguay. Con fósiles, no Con solo fósiles. dinosaurios. Todo. Correcto, fósiles. Yo les voy a pedir un paréntesis porque quiero hablar de otros dos libros en este segmento que también forman parte de lo que queríamos contar y compartir en este momento, también de divulgación científica, pero de otras ramas. Si tenemos por ahí, miren, yo quiero contarles, por un lado, sobre el libro Prosas y Poemas del Uruguay Silvestre, que es de José Luis Cravino, un libro que es muy original, a mí me llamó mucho la atención, porque no solo presenta a través de dibujos y fotos la fauna actual de Uruguay, sino que en muchos casos hay información narrada en forma poética, en forma de versos, y tiene el trabajo de, a José Luis lo pudimos tener en Sobre Ciencia a principios de año, hablando de un tema científico, de gripe aviar, pero tiene décadas de trabajo en fauna en el área del Ministerio de Ganadería y un amor a la naturaleza que está claro que va apareciendo en el libro, y queríamos recomendarlo también. Está saliendo de imprenta en estos días y también va a estar en distribución en librerías y demás. Y del otro libro voy a cambiar de ciencia, voy a ir a la física, pero para hablar desde un lugar distinto. Resonancias simpáticas entre la física y la guitarra española. Es un libro de Daniel Bachino y Guzmán Trinidad. Tiene que ver, primero que nada quiero decir que también es de descarga gratuita, está en la biblioteca del Plan Ceibal, y es un libro que habla a partir de la guitarra, de los fenómenos de la acústica,
de lo que son los fenómenos físicos, fenómenos matemáticos que tienen que ver justamente con eso, con las resonancias de las cuerdas, y tiene hasta consejos para armar una guitarra en la casa, una guitarra de verdad, con todo el proceso de construcción y demás. Acá se cruzaron un físico y un luthier, y bueno, y las guitarras que han armado ellos han sido probadas incluso por músicos y demás, exhibidas en conferencias. Así que nada, está, decíamos, este último disponible gratis en la biblioteca del Plan Ceibal, Resonancias Simpáticas entre la física y la guitarra española. No saben cómo me gusta mucho personalmente, y creo que todo el mundo, esto de salir del laboratorio, de contarle a la gente que todo esto está a mano. Este último libro, además, la confluencia, ¿no?, de la música y la física y demás. Bueno, vos sos geólogo y paleontólogo, ¿no? También hay una confluencia. Si bien no podés entender la paleontología sin la geología, perfectamente podrías haber estudiado solo una de las dos cosas. Sí. Sería más difícil. Está bien. No, generalmente lo que se encuentra en el equipo es un paleontólogo y un geólogo, no una persona que tenga las dos especialidades. Pero en definitiva también hay una confluencia. Día del Patrimonio, ¿tenemos abierto el museo en Sauce? Por lo que tengo entendido, sí. Como todos los años estamos en el Día del Patrimonio y en la Noche de los Museos también. Estamos recibiendo gente. No siempre podemos recibir durante todos los días del año, pero bueno, en esas ocasiones particulares son bienvenidos y vamos a ver de estos fósiles y hablar con nosotros, porque a nosotros nos encanta hablar de la megafauna, así que son bienvenidos. Esto sí. allá en Sauce, En Sauce, departamento de Canelones, en el Liceo de Sauce, que es donde están las está en el instalaciones. predio del Liceo 2 de Sauce. Sí. Y ustedes, Matías, siempre están presentes cuando Facultad de Ciencias hace las jornadas de puertas abiertas. Sí, después está el Día Internacional de los Fósiles, que cae ahí por octubre, noviembre. Es cierto, el que Fossil Day, sí. Todo el hall se transforma, claro, y van a escuelas, liceos, y ven fósiles de Uruguay, del mundo, de toda la acera. Y queda pendiente, y ya está el compromiso público de la visita del departamento, del grupo de trabajo de ustedes con Fósiles Estudios para bueno, ver de cerca estas. Y nos debe, Pablo, además el Celacanto 3D, que creo que ya está casi pronto. No sabés lo que es ese paper, sí. Ha hecho un laburo bárbaro, Pablo, con eso hemos estado comentando. Hablamos de Pablo Toriño, a quien mencionamos recién. Sebastián Tambuso, Matías Soto, gracias por venir a Sobre Ciencia, gracias por el laburo, por mostrarnos todo esto, y además porque ninguno de los dos tiene pinta de estar por parar. Quién sabe de qué hablaremos el año que viene. Ojalá tengamos mucho de qué hablar, y seguramente que sí. Sí, bueno, vos me prometiste algo para este año, así que capaz que meses se viene un bombazo. Sí. Excelente, lo esperamos. Muchas gracias. Pausa en Sobre Ciencia, ya seguimos. Y seguimos hablando de diversión y conocimiento en estas vacaciones de julio. Ahora vamos a compartir un informe que hizo Alexandra Perrone en un lugar de Montevideo al cual muchos vamos, pero generalmente nos llama la atención un área a la que es difícil acceder. Estamos hablando del Jardín Botánico de Montevideo, pero estamos hablando de su invernáculo. Un lugar ideal para conocer en estas semanas. Alexandra Perrone lo estuvo visitando y nos lo cuenta en este informe. En Sobre Ciencia les vamos a contar hoy un rincón tropical que hay en el Jardín Botánico de Montevideo, el invernáculo. Según se cuenta, la estructura del invernáculo vino de Francia. En primera instancia, se instaló en el Prado, donde hoy funciona la estación meteorológica. En la década de 1920 fue trasladada al sitio actual, en el Jardín Botánico de Montevideo. Este lugar, que está cumpliendo 100 años, cuenta con las condiciones climáticas perfectas para mantener y cuidar a un grupo de variadas especies de plantas tropicales. El invernáculo del Jardín Botánico se instaló en los años 20. En un principio su techo era todo de vidrio, se mandaba a hacer especialmente lo que eran los vidrios curvos. Después por un tema de mantenimiento, por el clima, por conservación de lo que es el ambiente, se cambió a lo que fue policarbonato. Aquí duró más o menos unos 30 años y actualmente se volvió a renovar.
El invernáculo cuenta con plantas tropicales, son más o menos más de 200 especies. Este invernáculo comparte 3 módulos, en el cual tenemos uno que es multiplicación y conservación y otro lo que se refiere a lo que son las plantas madres, que es lo que nosotros a través de ellas hacemos lo que son los clones. Y tenemos la parte del medio que sería la cúpula, que es donde tenemos las especies más grandes o son más especiales. Vamos a ver. La restauración abarcó lo que fue el cambio todo de policarbonato, se pintó toda la parte exterior. Al instalar nuevamente el policarbonato, lo que nos ayuda es a tener una mejor mantención de lo que es la humedad, el clima. Tenemos una mejor reflexión de lo que es la luz. Si bien el anterior lo que tenía era que ya con el tiempo ya se había opacado por temas climáticos, se había roto en diferentes zonas y bueno, y eso nos llevó a todo lo que fue la renovación. Se instaló nuevamente lo que es toda la calefacción y eso nos permitió conservar mucho mejor todo lo que es el clima para las plantas tropicales. Las plantas para su mantenimiento y conservación lo que necesitan es humedad, calor y luz principalmente. Después de ahí lo que nosotros el riego es verificamos, no se riega todos los días, nos verificamos día a día lo que ellas necesitan, lo que es el agua. Tratamos de fijarnos lo que es la tierra, que tenga una buena composición. Bueno, eso principalmente es su mantenimiento. Lo que usamos nosotros a veces para cuidarlas de algunas plagas, agua jabonosa, muy delicadamente, nos fijamos y bueno, y eso principalmente es lo que hacemos día a día, es lo que más o menos podemos llegar a tener como complicaciones diarias. La segunda parte del informe de Alexandra Perrone vamos a conocer un poco más sobre qué se hace allí en el invernáculo del Jardín Botánico, cuáles son las especies que se conservan, cómo se trabaja para conservarlas, para mantenerlas, en algún caso incluso para multiplicar los ejemplares. Lo vemos a continuación. El invernáculo de Montevideo cuenta con calefacción para mantener la temperatura ideal para las plantas tropicales en invierno. La temperatura suele ser entre 16 y 20 grados y en verano, sin calefacción, puede llegar a 42 grados. La calefacción consta de una caldera a gas natural que calienta el agua que circula por tuberías de hierro galvanizado situadas debajo del piso. Este es el sector de lo que son las plantas madres. Aquí nos encontramos con lo que de aquí nosotros después sacamos un trocito de hoja o una estaca, que sería el tallo, y eso lo pasamos a lo que sería la otra sala, donde ahí hacemos lo que son los clones o los hijos de las plantas, que van a ser exactamente igual a la que nosotros le sacamos el trozo, la hoja, para poder generar. Aquí estamos en la parte principal, la cúpula. Aquí es la entrada principal del invernáculo. Acá es la sala de exposición donde tenemos algunas especies particulares. ¿Esta que nos recibe, que recibe al público? Tenemos el pandanus, que es la principal, que la gente es la que generalmente más le llama la atención por su característica, por sus raíces. Después podemos encontrar otro tipo de especies, por ejemplo el hibisco variegado, que ese también es raro de ver, generalmente es todo verde y nosotros tenemos este en particular que ahora está en flor. Y después podemos encontrar la especie de lo que es el café, que esa también es una especie rara de ver, que nosotros generalmente también tenemos aquí en esta sala en particular.
Aquí nos encontramos en lo que es la sala de reproducción. Acá tenemos lo que es la mesa chasis. Acá nosotros nos encargamos de, con un sustrato suelto, de hacer las especies. Tenemos por diferentes formas. Tenemos tanto por estacas o por hoja, que pueden tener, que se pueden recrear. Después de acá lo que hacemos es pasarlas a la siguiente mesa, que es donde nosotros ya las instalamos en maceta y ya están prontas para, bueno, si se necesita hacer una donación o en las ferias de plantas son las que más o menos exponemos algunas especies para la venta. Desde marzo se comenzaron lo que es visitas guiadas, es una previa agenda por correo, de lunes a sábados 11:30 de la mañana, es puntual, 15 personas. Ese es el tope de ingreso. Las visitas guiadas son un recorrido que se expande por los 3 sectores de lo que es el invernáculo. Les explicamos qué es lo que hacemos en cada sector. Generalmente pasa que las personas interactúan, no hacen algún tipo de preguntas. Nosotros tratamos de abarcar. La visita no abarca más de 30 o 35 minutos. Y le explicamos las principales funciones que tiene que tener el invernáculo, un poquito de lo que es la historia del invernáculo y también lo que es la conservación y mantenimiento de las plantas. Y las reservas entonces para visitar el invernáculo del Jardín Botánico de la Intendencia de Montevideo se realizan a través del siguiente correo electrónico: jardín.botánico@imm.gov.uy. Y se debe indicar en la reserva el nombre de todos los participantes interesados, la fecha a la que se desea ir y un teléfono de contacto. También se pueden hacer reservas en persona en la propia sede del Jardín Botánico de 9 a 13 horas. Pero ahora cambiamos de tema, seguimos hablando de actividades en las vacaciones y seguimos hablando de instalaciones que pertenecen a la Intendencia de Montevideo, como hablábamos del Botánico, pero ahora nos venimos a otro barrio. Nos venimos a Villa Dolores, al planetario, pero al planetario como edificio, tanto a lo que hay arriba como a lo que hay abajo, porque debajo del planetario hay mucha gente que no sabe, funciona Ciencia Viva, un museo interactivo. Pero primero, lo primero, ¿qué se puede hacer en el planetario de Montevideo en estas vacaciones de invierno? Nos lo cuenta Óscar Méndez, su director. Estamos exhibiendo una producción que es estreno para el mundo de la hispana. We Are Guardians es una producción europea que nos habla de, por un lado, los problemas que estamos teniendo por el cambio climático, por el calentamiento global, y a su vez cómo los satélites nos ayudan en la tarea de monitorear esos cambios y de intentar revertirlos. Es una producción que, si bien es para todo público, está muy bien pensada para los chiquilines. De hecho, el personaje es un satélite que le habla a los chiquilines sobre el tema. Es una producción que tiene una duración relativamente breve, son 25 minutos, es totalmente llevadera, muy dinámica y que se está exhibiendo en el Planetario de Montevideo gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, que financió, solventó el derecho de exhibición de esta producción, que irá hasta el último domingo de las vacaciones de secundaria, el 23 de julio. Vamos a tener 5 funciones diarias a las 14, 15, 16, 17 y 18 horas, de miércoles a domingos, comenzando el miércoles 12 de julio. A las 14, 15, 17 y 18 va esta producción que acabo de mencionar, We Are Guardians, y a las 16 horas una función que la gente siempre reclama, que es la que cuenta qué es lo que se va a ver ese día o esa noche
en el firmamento de Montevideo. Se llama Maravillas del Cielo de Invierno. Es la clásica función en vivo con los aditamientos de este sistema digital que es de los mejores de todas las Américas. No solamente podemos ver lo que se ve a simple vista en el firmamento, sino que además hacemos visitas prácticamente in situ a algunos de los planetas que se están viendo en este momento, haciendo, por ejemplo, un descenso a la superficie marciana o una visita al interior de los anillos de Saturno, dos planetas que se están viendo muy bien en distintos momentos de la noche en esta época. Y en el caso de los anillos de Saturno, yo he visto aquí en la sala a gente esquivando los fragmentos de hielo de los anillos, porque realmente lo único que falta es poner una advertencia que hay que colocarse casco, porque la inmersión es tan grande que realmente, si uno no está acostumbrado, da la sensación de que estamos ahí, tenemos que esquivar las pedradas. Y lo decíamos allí, donde funciona el zoológico de Montevideo, en Villa Dolores, donde está ubicado el planetario, en el mismo edificio circular del planetario, pero en la planta baja, en el subsuelo, funciona Ciencia Viva, que es un museo interactivo de ciencias, y la recomendación es que si pueden, hagan los dos paseos juntos y es un día maravilloso. Conversamos primero con Nivia Beroa, quien es la presidenta de la Asociación Civil Ciencia Viva, que se encarga desde hace ya 30 años de mantener a esta muestra funcionando, activa y siempre modernizada y con una sorpresa nueva. Es un lugar en el cual el participante, el visitante, las escuelas, etcétera, tienen la posibilidad de interactuar con todas las experiencias, todas son interactivas, y el objetivo primordial es la difusión de la ciencia y la popularización de la ciencia. Entonces, al estar frente a una experiencia en la cual se puede tocar, experimentar, etcétera, lo que se busca es fomentar el espíritu crítico, la curiosidad, que ya en el caso de los niños sobre todo es bien intensa, ¿no? Y reflexionar y sobre todo llevar la ciencia a lo cotidiano. El museo es la base, digamos, que tenemos en Montevideo, pero después también hay maletas viajeras, hay muestras itinerantes, etcétera, ¿verdad? Que van a todos los departamentos del interior. Tenemos dos tipos de maletas. Las maletas viajeras, que son 8 maletas, es decir, son cuatro temas, pero son 2 de cada una, que van a poblaciones con menos de 7.000 habitantes. Porque lo que ocurría es que con las muestras itinerantes iban a las capitales de departamento. Entonces, las poblaciones más pequeñas o las escuelas rurales quedaban muchas veces sin poder acceder a esas muestras. Y después hay otras maletas que fueron financiadas por el MIEM, que se llaman Sensores y Medidas, y que está centralizado en temas de energía, eficiencia energética, etcétera. Esas son más grandes, pero también pueden ser transportadas. En este aro tenemos las 4 tecnologías que elegimos para la muestra, que son nanotecnología, biotecnología, tecnología de la comunicación y energía. Esas 4 tecnologías se distinguen por los colores, ¿ven? Y los carteles y los módulos tienen sus colores. ¿Ven? El amarillo, acá el amarillo es de energía, y así a medida que van pasando, van viendo las 4. Y en el medio, en el lugar del medio, es la interacción entre las 4. Esta muestra está pensada también para ser accesible a personas con alguna problemática, como puede ser sordera o ciegos o dificultades en el desplazamiento. Por eso si ustedes ven estas líneas amarillas, para que, por ejemplo, un ciego va tocando y cuando se encuentra con uno de estos cuadraditos que hay ahí, tiene allí un código y hay una audioguía que le permite hacer la experiencia. Y la parte de desplazamiento por sillas de rueda
estos módulos que ustedes ven, algunos de ellos, no todos, tienen una manera de avanzarlo y la silla de rueda queda abajo. Fuera de vacaciones está abierto los sábados y domingos de 14 a 18 horas, ahí para todo público. Y los miércoles para las escuelas. Ahora que estamos en vacaciones de julio, no es solamente para la escuela, ahí queda abierto a la escuela y todo público. Esta es la introducción, el marco de Ciencia Viva, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede aprender ciencia tocando, sin miedo a romper nada? Bueno, hicimos una recorrida un poco en primera persona. Luchina Martínez, quien es la coordinadora de los orientadores y las orientadoras allí en Ciencia Viva, bueno, nos acompañó y nos mostró un poco cómo se puede aprender acá. Ciencia Viva funciona en la parte de abajo, en lo que sería la planta inferior del planetario de Montevideo. Tiene la misma superficie que el planetario y está, como veíamos en el tape anterior, dividido en secciones temáticas. Y ahora, ¿dónde estamos, Luchina? ¿Qué sección temática tenemos acá? Estamos en la parte de energía y por eso son el color amarillo, tanto para la mesa como para el cartel, que es lo que identifica a las diferentes secciones. Esta mesa en particular es de la energía hidráulica y lo que hay que hacer es abrir la canilla para que caiga el agua y ver qué es lo que pasa. Cae el agua, gira la ruedita y hace que se prenda la luz esta que está acá en el costado. Esta es la simulación del funcionamiento de una represa hidroeléctrica. De una represa, incluso acá en el cartel están las fotos y acá las partes de la represa. Y la idea es justamente ver en una pequeña maqueta lo que pasa. Cambiamos de sección, cambio de color. Cambiamos de color, este color es más celestito verdoso, tiene que ver con las comunicaciones. Esta parte tiene experiencias con las ondas. Entonces, esta habla de la propagación de las ondas. Lo único que hay que hacer es empujar desde allá y ver cómo caen en secuencia. Es lo más lindo que hay para hacer ruido. Sí, les encanta hacerlas caer para hacer ruido. Color naranja, ¿a qué corresponde, Luchina? A la parte de nanotecnología y de tamaños. Este es del principio de Arquímedes, como dice el título, y lo único que hay que hacer es darle aire al globo que está dentro del frasco. Una vez que se hincha, flota. Y en definitiva, el principio de Arquímedes lo que está hablando es de densidad Exacto, cuando el globo se infla, desplaza el agua que hay adentro, se llena de aire y entonces cambia la densidad del frasco. Sube y cuando se vuelve a salir el aire y entra el agua, vuelve a cambiar la densidad y baja de nuevo. Y llegamos al color rojo, Lucina. El color rojo de la biotecnología. Este trata del maíz. Lo que muestra son los diferentes tipos de maíz. Nosotros en Uruguay no vemos todos estos tipos. Y en el cartel muestra un poco la historia del maíz y por qué es así. Lo que cuenta es de la biotecnología y cómo llegamos hasta obtener de lo que sería un pasto a tener estos granos que comemos nosotros. Este color así oscuro, azul oscuro, es el centro, es la parte de las aplicaciones. Acá hay una bicicleta eléctrica, que es la que está subido, y la idea es que a medida que vas pedaleando y cuanto más rápido se van subiendo las luces. Está conectado con un sensor y eso es lo que hace que vayan prendiendo. Yo lo que diría es que en realidad la idea es aprender tocando las cosas, que sea interactivo y que a su vez sea con razonamiento, que no vengan a explicarte, sino que más bien vos te enfrentes a los módulos y veas qué es lo que hay que hacer. Y a partir de lo que hiciste, qué es lo que pasó y por qué pasó. Es un poco aprender y pensar un poco y irte pensando de qué fue lo que pasó. Y tocar, todo se toca. Todo se toca. Eso es excelente, por eso es Ciencia Viva. Por eso es Ciencia Viva, exactamente. Me voy pedaleando. Lo lindo
es eso que decía Luchina, ¿no? Irse, que los grandes y los chicos y las chicas, gurisas, se vayan pensando en lo que aprendieron, reflexionando, sacando conclusiones. Son todas atracciones de entrada gratuita. En el caso de Ciencia Viva no es necesario hacer reserva. En el Planetario sí hay que hacer una reserva en su página web. En el Botánico que veíamos antes también hay que hacer reserva para el invernáculo, no así para todo el resto del Jardín Botánico. Pequeñas cosas que nos pueden dejar grandes aprendizajes para aprovechar el tiempo en estas vacaciones de invierno. Cerramos sobre ciencia. Los esperamos de nuevo aquí en TV Ciudad la semana que viene. Gracias por estar ahí.